En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso, vamos directo a conversar a esta hora entonces con Ignacio Walker, ex canciller. Ignacio, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Hola Mirna, buenos días, el gusto es mío. Gracias. Mira, menos introducción y vamos directo a la pregunta, porque lo de ayer, claro, uno decía, se veía venir la bajada de Joe Biden, pero de todas maneras quiero preguntarte, los alcances que ves a esta determinación y cuán cuesta arriba se vuelve para el Partido Demócrata finalmente esta elección presidencial. Bueno, se veía venir, pero no tanto, porque la verdad es que Joe Biden intentó hasta el final defender su opción legítimamente. Recordemos que él ganó una primaria. Esas son las reglas en Estados Unidos y ganó, ¿no es cierto?, ampliamente. Bueno, pero se produjo todo lo que sabemos, el debate, el intento de asesinato respecto de Donald Trump. O sea, todos los astros alineados de alguna manera, ¿no es cierto?, para apuntar a Donald Trump. Y claramente era una candidatura de mucha debilidad, muy difícil de sostener. Ya la mayoría de los líderes, senadores, diputados, algunos gobernadores, le habían hecho ver derechamente a Joe Biden la necesidad de declinar su candidatura. Se mantuvieron al final en conversaciones informales Barack Obama, Nancy Pelosi, que son muy importantes. Bueno, y finalmente toma esta decisión que cambia el escenario político completamente y media hora después de anunciada, ¿no es cierto?, su decisión, le da su apoyo a Kamala Harris. Por lo tanto, hay un nuevo escenario. ¿En qué sentido? Los demócratas retoman la iniciativa, porque estaban absolutamente a la defensiva, con un Donald Trump muy ganoso, ¿ah? Y yo creo que esto es el efecto principal de esta decisión. Cambia el escenario político con miras a la convención del 19 de agosto, que es la gran convención del Partido Demócrata. Acaba de ser la convención republicana en que fue ratificado Donald Trump y J.D. Vance, su vicepresidente. Claro, exactamente. Ahora, hablemos de lo que se nos viene, porque efectivamente tenemos a un candidato muy empoderado, ¿no es cierto? Donald Trump, sorteando todo tipo de, digamos, de barreras judiciales por de pronto, que es una cuestión increíble para nosotros. A mí me sigue pareciendo increíble que una persona que está detrás de haber instigado, ¿no es cierto?, a uno de los atentados más grandes a la democracia norteamericana, como fue el ataque al Capitolio, bueno, ahí está, sin que ni un rasguño, digamos, ¿no es cierto?, ha afectado su intención de volver a ser presidente, y tenemos por otro lado, ¿no es cierto?, un partido que tiene que buscar alternativas. Entonces, en este cuadro actual, el cuadro de hoy, ¿te parece que esta carrera ya está ganada para Donald Trump? Nunca una carrera está ganada, tampoco para Donald Trump. Él está en la pole position, por así decirle. En las encuestas, Kamala Harris aparece como 2 o 3 puntos abajo. Ella es bastante competitiva. Va a ser muy importante cuál puede ser su candidato o candidata a vicepresidente. Pero como dices tú, o sea, Donald Trump tiene 4 investigaciones criminales, ¿eh? Por 91 cargos, o felonies, que se le llama en Estados Unidos, Claro. principalmente por el acto de sedición, insurrección. Hay distintas denominaciones, del 6 de enero del 2021. O sea, uno se pregunta, haciéndome eco de tu inquietud, ¿cómo una Claro. persona que llamó a sus seguidores, ¿no es cierto?, en un acto en Washington, D.C., a tomarse el Capitolio, físicamente, no metafóricamente ni simbólicamente, y van 5 muertos, 90 heridos, destrucción de la propiedad, amenaza contra los senadores y diputados que estaban en el Capitolio? Y no solo eso, recordemos que él le pide a su vicepresidente Mike Pence, que hasta ese momento era incondicional, que desconozca el triunfo electoral de Joe Biden. Eso fue lo que ocurrió Claro. en enero del año 2021. Se niega, por supuesto, en Mike Pence. Después llama al secretario de Estado de Georgia y le dice: oiga, me faltan 11.500 votos. ¿Cómo lo hacemos?
De ese personaje estamos hablando. ¿Ah? Bueno, ya ha sido condenado por $500 millones por diversas demandas civiles, pero mira, el pueblo estadounidense, la ciudadanía republicana, le perdona todo lo que se refiere a su vida privada. Y además ahora, la Corte Suprema ha sacado dos decisiones muy importantes que benefician a Trump. Uno, la inmunidad, ¿no? Dicen que el presidente de la República en el ejercicio de su cargo tiene inmunidad, que se parece bastante a impunidad, ¿no? Y dos, que ya no sigue adelante un proceso sobre documentos desclasificados que él había como secuestrado, digamos, en sus propiedades privadas. Entonces, bueno, todo apunta a que es un candidato fuerte, tiene una sintonía con el pueblo americano, con la ciudadanía muy significativa. Este es el punto de fondo, Mirna. Claro. Yo creo que el Partido Demócrata tiene que asumir de una vez por todas que no puede seguir apareciendo como el partido de las minorías. Por supuesto que lo es, pero en contraste a eso, el Partido Republicano y Trump aparece como el partido que apela al mainstream America, ¿no? A la América profunda. ¿Eh? Entonces, entre un partido que apela solo a las minorías y un partido que apela, ¿no?, a buena parte de la ciudadanía, el electorado, del mainstream America, bueno, hay una ventaja en favor de este último. Y ahí el Partido Demócrata debería, a mi juicio, si ratifica a Kamala Harris, que todavía no está zanjado, porque Barack Obama y Nancy Pelosi anoche no le dieron su apoyo a Kamala Harris. Ellos dicen, mire, que haya un proceso democrático, porque la idea de ellos y muchos es que si es Kamala Harris, surja de un proceso democrático en la convención para darle más legitimidad. Y ahí estamos. ¿Eh? Ya, y ahí, a ver, es que son varios temas. Efectivamente, tenemos por un lado un partido demócrata y también Kamala Harris con un perfil naturalmente muy propio de la élite, ¿no? De la élite intelectual, ¿no es cierto?, norteamericana, su historia, su pasado, etcétera, etcétera, por un lado. Por otro lado, tenemos un líder que se ha tomado el partido. O sea, hoy día el partido republicano es Donald Trump. ¿Te fijas? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo, apela muy bien a ese pueblo norteamericano, ¿no es cierto?, que quiere que vuelva a ser América grande otra vez, etcétera, y todo ese sueño que llega al límite de lo ridículo, pero que tiene efecto electoral. Entonces, por eso te pregunto, frente a eso, ¿puede una Kamala Harris realmente, si es que es nominada, puede revertir este resultado realmente? Puede, teóricamente puede, potencialmente puede. Joe Biden está encabezando un buen gobierno, es un buen presidente. Los signos económicos son revitalizadores desde el punto de vista del empleo, por ejemplo, es bien impresionante. Incluso la inflación, ha habido una rebaja, pero la gente tiene otra percepción, ¿eh? Porque la gente siente que Estados Unidos ha sido humillado. Eso es lo que se siente el ciudadano trumpista republicano que lo apoya, siente que el liderazgo de Estados Unidos en el mundo se ha debilitado, que Estados Unidos ha sido humillado, que la guerra en Ucrania, incluso en Gaza, demuestra una debilidad de ese liderazgo estadounidense. ¿Eh? Y Trump dice, mire, yo me voy a entender con China, me voy a entender con Rusia, me voy a entender con Corea del Norte, el único presidente que ha estado en Corea del Norte en 70 años, con Kim Jong-un, al quien llamó el Rocket Man, ¿te acuerdas? Hace algún tiempo. Claro. Bueno, entonces dice, eso conmigo no habría pasado, no habría habido guerra en Ucrania, porque Putin me teme y Xi Jinping me teme. Eso en el lado externo. O sea, Estados Unidos, el mainstream America, el voto republicano, está cansado que Estados Unidos tenga que ser el policía del mundo, mientras Europa no hace su fair share, o sea, el pago de los gastos de defensa a lo que Trump, y Trump en eso sí que tenía razón. Cuando Trump hace 7 años le dice a los europeos, usted tiene que tener el 2% en defensa, no me pida que yo lo defienda, en eso tenía razón. ¿Ya? Bueno, y Europa ya tiene 23 países que cumplen con el 2%. Bueno, entonces hay un elemento externo, el Make America Great Again, Claro. es también una apelación al liderazgo de Estados Unidos en el mundo, pero sin involucrarse en guerra. Trump dice, yo no tuve ninguna guerra. Y mire, Joe Biden, la humillación que nos dio, la última humillación al retirarse de Afganistán. Bueno, ese es un argumento. Y el segundo argumento es económico, es interno. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firmó en su momento, muy apoyado por Bill Clinton, Barack Obama. Entonces, el enemigo de ese electorado estadounidense republicano trumpista, ¿cuál es?
las élites cosmopolitas liberales de Washington y Wall Street. Y ahí viene este candidato a vicepresidente, J.D. Vance, que es un candidato curiosamente anti grandes corporaciones, anti Wall Street, pro clase trabajadora blanca. Él es parte de la clase trabajadora blanca, ¿no? Que sufrió todo su drama personal, familiar, madre drogadicta, padre ausente, pero llegó a ser abogado de Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces la gente dice, bueno, él es uno de los nuestros. Y lo último que te quiero decir sobre J.D. Vance, Claro, sí. porque aquí es un ticket, presidente, vicepresidente, es que él le aporta a Trump algo notable desde el punto de vista de Trump, que él va a ser incondicional, si lo cree Trump por lo menos, en toda la línea. Me explico. Donald Trump piensa que Mike Pence falló en el momento más importante, que fue desleal, que fue un traidor, al no desconocer el triunfo de Joe Biden en las urnas. Imagínate que es como la esencia de la democracia. Entonces, Trump dice, yo no puedo repetirme ese momento, y J.D. Vance, él dice, va a ser incondicional mío, whatever it takes, o sea, a lo que dé lugar. Entonces, bueno, es un ticket potente, y el Partido Demócrata tiene 4 meses de aquí a noviembre, bueno, primero el 19 de agosto, la primaria, no la convención democrática. Entonces tú me dices, puede, sí puede, pero va a ser un esfuerzo brutal. Ya, ¿y cómo ves a Kamala Harris en ese esfuerzo? ¿No ves otra persona? Porque algunos hablaban incluso de gobernadores, otros han hablado de, ok, ¿sabes qué? Sacudámonos de la, ¿cómo le llamaban? El curse, la maldición de Donald Trump. Saquémonos la maldición de Donald Trump, ¿no es cierto? Ya, que gane. También como parte de las tensiones al interior del Partido Demócrata, porque obviamente no va a volver a ser presidente por la edad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves esa opción ahí de una mujer afroamericana de la élite, mujer además, porque ya tuvimos un afroamericano, pero hombre, ahora sería una afroamericana mujer? ¿Está el país realmente preparado para darle ese voto? Bueno, ella tiene un perfil muy interesante, y fue bien elegida. No ha sido muy lucida su gestión como vicepresidenta, porque en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el factor vicepresidente es muy complicado, es un factor muy débil institucionalmente, no tiene muchas atribuciones. Bueno, pero en ausencia del presidente, ¿no? Y este es un caso, desde el punto de vista electoral, por supuesto que cobra mucha importancia. Entonces, ella está en la pole position para encabezar el ticket demócrata. Lo más probable, yo creo, es que vaya a ser ratificada. Hay otros candidatos, sí. Gavin Newsom, por ejemplo, el gobernador de California, la gobernadora de Michigan, aunque muchos dicen que ella es para 4 años más. Está el gobernador de Pensilvania, de Kentucky. Hay un senador Kelly en Arizona. O sea, hay cartas. Ahora, mi sugerencia al Partido Demócrata, si me escucharan aquí en nuestra conversación, yo les diría, nombren a un vicepresidente, hombre o mujer, que sea aceptable para los pocos moderados republicanos que quedan, como Mitt Romney y otros. Y ahí esa lista para mí la encabeza Liz Cheney. Liz Cheney fue una mujer notable, republicana, conservadora, hija de Dick Cheney, que fue, bueno, secretario de George W. Bush. Pero ella es la que con más fuerza enfrentó a Donald Trump. Lo acusó de insurrección, de sedición. Encabezó la comisión, o fue parte de la comisión investigadora sobre los hechos del 6 de enero. Es una mujer muy valiente, muy democrática, de credenciales. Entonces, ella la sacaron del Partido Republicano, le costó la pega, desde el punto de vista, era diputada, representante. Entonces, ahora, imagínate, Kamala Harris, presidenta, Liz Cheney, republicana y conservadora, candidata a vicepresidenta. Pero yo digo, si queremos ganarle a Trump, audacia es el juego, porque Trump ha sido muy audaz. Y aquí se requiere un poquito de audacia al otro lado. Totalmente. Bueno, evidentemente que no nos podemos adelantar tanto, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ves un nuevo periodo de Donald Trump para Estados Unidos, pero sobre todo para el mundo? Yo creo que Donald Trump es la principal amenaza para la democracia en el mundo occidental. O sea, lo que estamos enfrentando hoy día en el mundo occidental, no hablo de China, Rusia, sudeste asiático, hablemos de Europa, Estados Unidos, América Latina, el Western Hemisphere que se llama, lo que estamos enfrentando es una oleada ultraderechista
¿no es cierto? Nacionalista, a veces populista, cuyo guaripola es Donald Trump, ¿no? ¿Por qué un atentado contra la democracia? Por lo que hablábamos el 6 de enero del 2021, es la evidencia empírica. Pero tiene muchos aliados. En Europa está Víctor Orbán, que lo acaba de visitar en su casa de golf en Florida, ¿no es cierto? Víctor Orbán, que lleva 14 años en el poder, hoy día en la Unión Europea, también ha puesto en jaque las instituciones democráticas liberales, la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión, en fin, Marine Le Pen, por supuesto, el Rassemblement National, que ha tenido un buen desempeño, no tan bueno como ellos esperaban, pero bueno, que está en la pole position también para ser candidata presidencial en el 2027, y toda la oleada ultraderechista europea, que sería interminable contar los nombres. Y en América Latina, esta oleada la encabeza Jair Bolsonaro en Brasil, está Nayib Bukele en El Salvador, está Javier Milei en Argentina, está José Antonio Kast en Chile con sus propias características, pero es parte, ¿no es cierto?, de esta oleada nacionalista. Entonces, aquí hay una amenaza a la democracia. ¿Y qué es lo que hay que hacer en Estados Unidos, en América Latina, en Europa? Juntar a los demócratas, como lo ha hecho Macron en Francia, que ha sido notable, porque la jugada, algún día hablaremos que hizo Macron. Sí, pues. En Francia fue notable. O sea, piensa tú que el Rassemblement National de Marine Le Pen y Jordan Bardella salió primero en la segunda vuelta y salió tercero en la segunda vuelta. Salió primero, perdón, en la primera vuelta y salió tercero en la segunda vuelta. Bueno, una jugada genial de Macron, que es un hombre de centro. Keir Starmer acaba de ganar el laborismo inglés, que es un hombre de centro, que corrió el partido hacia el centro. Entonces, hay algunos destellos de esperanza en el mundo de la democracia frente a esta oleada ultraderechista, nacionalista, populista, cuyo guaripola, insisto, es Donald Trump. Tremendo, vamos a ver cómo sigue aquello. Estamos conversando a esta hora con Ignacio Walker, ex canciller. Ignacio, vamos a lo que va a ocurrir en Venezuela, porque se enfrenta precisamente el presidente actual, Nicolás Maduro, enfrentará a Edmundo González el 28 de julio. ¿Cómo ves lo que va a ocurrir? Porque por supuesto que hay escepticismo, sobre todo pensando en lo que ha habido en otras elecciones, en otros procesos anteriores. ¿Será este distinto a los anteriores? ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí hay una dictadura corrupta, mafiosa, la de Nicolás Maduro, que lleva 10 años en el poder, ¿no? Con una oposición que ha sido sistemáticamente perseguida. Hay 6, 7 millones de venezolanos fuera del país, escapando, ¿no es cierto?, de la oprobiosa situación, pero los dictadores pierden elecciones, lo sabemos en Chile, ¿no? Pinochet perdió en Chile el 5 de octubre del 88. Entonces, ¿es una dictadura? Sí. ¿Tiene carrera corrida? No. Hay una encuesta de esta semana, y yo conozco a los que hacen esa encuesta, muy respetable, que muestra que hay una ventaja del doctor Edmundo González, que es un diplomático moderado, de centro derecha, que gana a Maduro por 26 puntos. Hay otras encuestas que dicen que está 30 puntos arriba. O sea, hay una clara ventaja en las encuestas en favor de Edmundo González que indicaría que Nicolás Maduro podría perder esta elección. La gran duda es, ¿va a reconocer ese triunfo? Yo creo que no. Ya desconoció el triunfo de la Asamblea Nacional en 2015, ¿no?, en que ganó la oposición en la Asamblea Nacional y destruyó a su oposición. Creó una asamblea paralela, controla los tribunales, la Corte Suprema, en fin. Entonces, ¿Nicolás Maduro es un dictador? Sí. ¿Edmundo González encabeza las encuestas y puede ganar? Sí. ¿Va a reconocer ese triunfo, la dictadura de Maduro? Yo creo que no. Él incumplió el acuerdo del año pasado de Barbados, en que se comprometió a elecciones libres con Europa, con Estados Unidos, con la oposición. Es un dictador, ¿no? Pero la dinámica de estas elecciones, incluso bajo regímenes autoritarios, acuérdate que eso ocurrió en Uruguay, eso ocurrió en Filipinas, eso ocurrió en Chile. O sea, la buena noticia es que sí, los dictadores pierden elecciones cuando la gente se une y finalmente la oposición venezolana, que lleva 26 años, porque Chávez fue electo, fíjate, en 98, lleva 26 años desunida, dispersa. Hay 8 fotos de Nicolás Maduro en el voto, para que sepan los auditores, los televidentes que nos están viendo. Hay 8 fotos de Nicolás Maduro en el voto, en la cédula.
¿ah? Y una foto chiquitita ahí de Mundo González. Yo creo que él va a ganar, y ahí la presión internacional es muy importante. Por eso lo que ha hecho el presidente Boric es muy coherente, la Cancillería, de que no hay doble estándar en materia de derechos humanos, de democracia. Ahí la presión internacional, Lula va a ser muy importante, Petro va a ser importante. Bueno, México siempre es un actor. Entonces, esa noche del 28 de julio, supuesto que gane el doctor Edmundo González, la presión internacional va a ser muy decisiva. Ya, pero entonces tú de antemano ves muy poco probable que el régimen de Maduro reconozca Así es. la derrota. Así es, pero uno nunca sabe porque hay un desgaste fuertísimo de la dictadura de Maduro, la situación económica. Bueno, hay que recordar el informe de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que fue un informe hermoso hace unos 6 años, lapidario respecto de los derechos sociales, la salud, la educación, la inanición, la desnutrición. ¿Eh? Por supuesto que la culpa la tiene el imperialismo estadounidense. Así lo dice Venezuela y así lo dice Cuba, que hoy día tiene al pueblo sumido en la miseria y en la pobreza y en el hambre, después de 65 años de una dinastía comunista. Bueno, es lo que tenemos en América Latina. Hay una oleada ultraderechista en el mundo, pero en América Latina hay 3 dictaduras de izquierda, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ignacio, no quiero despedirte, digamos, sin antes preguntarte si es posible de contingencia nacional, pero particularmente el punto que más ha estado marcando, ¿no es cierto?, la conversación en estos últimos días y que tiene que ver con el recrudecimiento de la situación de seguridad. Sobre esa situación, tú ves, así como tú dices, ojalá una oposición que en el caso de Venezuela se unió después de 26 años, pero trasladándolo a la necesidad no solo de que se una una oposición, sino que se una todo el sistema político y que exista un gran acuerdo para enfrentar debidamente el tema de la seguridad. Cuando tenemos desincentivos como las elecciones, en este caso municipales, ¿ves posible un gran acuerdo para enfrentar el tema de la seguridad en Chile? Muy difícil, muy difícil. Porque la oposición está con la calculadora en la mano. O sea, la oposición en el fondo dice, mire, la izquierda nos trató con Piñera de tal forma, ¿no? Nos negó la sal y el agua. Y tienen razón. La izquierda con Piñera le negó la sal y el agua. ¿Ah? Acuérdate que la reforma previsional estaba lista, con María José Saldívar y Carolina Goich. Había acuerdo. 3% para el fondo individual, 3% para el fondo solidario. ¿Y por qué no hubo acuerdo? Porque la izquierda no quiso darle crédito a Piñera para que se llevara los honores. Hoy día yo desgraciadamente siento que en la oposición existe lo mismo, que le está negando la sal y el agua al gobierno. El gobierno se ha flexibilizado, ha llamado a la unidad en torno al tema de la seguridad, no solo de las fuerzas políticas, gobierno de oposición, de la gente, de la ciudadanía. Esto es seguridad ciudadana, ¿no? Si no hay un acuerdo amplio, va a ser muy difícil. Se han aprobado muchos proyectos de ley, Carolina Toá ejerció un liderazgo, Manuel Monsalve, muy importante. Entonces, en todos estos temas, seguridad, pacto fiscal, reforma previsional, yo siento que el gobierno se ha abierto, se ha flexibilizado, ha convocado ampliamente, pero pienso y siento y constato que al no haber acuerdo en ninguna de estas materias, yo desgraciadamente siento que la oposición está actuando con la calculadora en la mano, con mucha ceguera, mucho cortoplacismo. Entonces, ojalá pudiese haber un acuerdo, pero soy relativamente escéptico. Me da pena decirlo así, pero no tengo antecedentes empíricos que avalen algo distinto. Y en ese sentido, los acuerdos, o más bien los anuncios que ha hecho el gobierno, primero, este recrudecimiento, porque lo que hace la actual oposición es señalar que este recrudecimiento ocurre, ¿no es cierto?, en pleno ejercicio del actual gobierno. El recrudecimiento me estoy refiriendo a delitos mucho más violentos, ¿no? Yo quiero preguntarte lo siguiente, lo que ha anunciado el gobierno hasta ahora y esta cárcel de alta seguridad, ¿para ti van en el camino correcto? ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Porque tiene que haber acuerdo en el Congreso, además, ¿no? Todas esas medidas van en el camino correcto, todas las que ha anunciado el gobierno, la ministra Toá, subsecretario González, mucha gente en el Parlamento, las mesas, ¿no es cierto?, del Senado y la Cámara han sido bastante proactivas en esta materia, han mostrado buena disposición. No me gusta este discurso que sacó el gobierno en las últimas 2 semanas de que esto viene de antes, ¿no? Este gobierno tiene que gobernar, asumir la responsabilidad. El presidente Boric es jefe de Estado, jefe de gobierno, líder de una coalición, ¿no? Interior
es la autoridad de las policías, por lo tanto el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Y no hay excusa. Pero claro, no encuentra eco en la oposición. Y yo estoy seguro que hacen un mea culpa, bueno, lo han dicho también públicamente, de cómo extremaron las cosas en el gobierno del presidente Piñera, pero así no llegamos a ninguna parte. Mira, lo que hay que hacer, Mirna, en materia de seguridad, yo no soy experto, pero el titular mío sería, hay que declarar una emergencia nacional. Eso es lo que debiera hacer el gobierno y el presidente Boric, porque la gente sentiría que el gobierno empatiza, ¿no? Y que se da cuenta que hay una emergencia nacional. Ni siquiera estoy hablando de estados de excepción constitucional. Yo tengo dudas sobre esa materia, aunque tampoco se puede descartar a priori. Nada se puede descartar a priori. Ningún instrumento constitucional o legal. Está un tema de las policías, las fiscalías, los jueces, el Ministerio del Interior, pero la seguridad ciudadana, la Junta de Vecinos, los barrios, las comunas. Aquí hay que integrar a todos. Y yo he hablado por ahí, bueno, un libro que publiqué sobre el estallido social hace algunos meses, que lo presentó Carolina Toá. Hay un capítulo que se llama Una falla geológica del Estado. El tema de la seguridad es una falla geológica del Estado de Chile. Estamos mal. Hace mucho tiempo no estábamos preparados ni para el estallido social y la violencia octubrista, ni para el narcotráfico, ni para el crimen organizado. Aunque también, Mirna, todos los días estamos viendo noticias de la PDI, de carabineros, de los fiscales, en que dan con los responsables. Mira, el otro día estuve hablando con un alto ejecutivo de una empresa maderera, celulosa, en Arauco. Los 9 cabecillas del robo de madera están presos, están condenados. Acuérdate que eso fue un factor en la violencia en la Araucanía. Entonces, hay parcialmente muchos avances todos los días. A veces no tienen toda la publicidad que uno quisiera. Entonces, las policías están haciendo lo suyo, la PDI, la Fiscalía, los jueces, el Ministerio del Interior, pero sin la oposición está una pata coja. Entonces hay una falla geológica del Estado. Es el tema de fondo. Y hay una cierta ceguera, un cierto cortoplacismo en la oposición, que, bueno, no veo que esté en la disposición de aprobar lo que haya que aprobar y sumarse a este carro entendiendo que estamos todos en el mismo barco. Claramente. Quiero darte las gracias, Ignacio Walker, abogado, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, ex canciller, ex senador. Gracias de verdad por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado, Mirta. Buenos días. Que tengas buena semana. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Coopeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.